¿Qué tal? Yo soy César Benedicto Callejas y esto es la pasada de lista en Cisterna del Sol, 10 libros para hablar sobre vampiros. El vampiro es uno de los personajes más llamativos de la literatura negra, de la novela de terror, de la novela de misterio. Se trata de la conjunción de una serie de mitos ancestrales de varias culturas que se han reunido en la literatura occidental. Aunque consideramos a Bram Stoker y su Drácula la novela fundacional del género, en realidad es la concreción de muchos libros anteriores y que, sin embargo, se proyecta también al futuro en literatura completamente contemporánea. Drácula de Bram Stoker, la novela característica del género, la novela fundacional, digamos, en el término del canon vampírico, que nos da los rasgos fundamentales de esta figura, que nos inspira el miedo, pero sobre todo que nos da la gran curiosidad de este placer sensual, de este encuentro con lo no muerto, que va mucho más allá de la vida y también de la muerte. El misterio de la sangre, el misterio del más allá y sobre todo el contacto con el mundo que se asoma entre las costuras de la realidad y que a veces quisiéramos, pero no siempre, visitar. El misterio de Salem's Lot de Stephen King. Una renovación completa del género, animales desangrados en una granja donde un escritor vuelve a encontrarse con sí mismo, pero sobre todo una renovación en cuanto al viejo mito del vampiro que devora la sangre para encontrarnos con ellos, a esos que no sabemos quiénes son, pero que están presentes y que atormentan la conciencia del escritor a través de la figura, desde luego, del vampiro. El vampiro de Ropraz, de Jack Chessex, una novela contemporánea ubicada en un tiempo clásico de vampiros del siglo XIX, que sin embargo da nuevas razones al encuentro con el más allá y con el misterio de la sangre. Chessex experimenta con la figura del vampiro para crear nuevas emociones en los lectores, para crear nuevos miedos y fundar también una nueva cadena que desembocará en la literatura vampírica, en nuevas narraciones y en nuevas formas de entender el mito. Déjame entrar, de John Ajvide Lindqvist, escritor sueco, que considero, a mi gusto muy personal, una de las más grandes novelas de vampiros que se han escrito. La renovación completa del personaje en la figura de una especie de niño, niña indefinido, que logra una amistad profunda, un cariño con un amigo, es una forma nueva de contar la historia. Sembrando el terror en una pequeña comunidad de la Europa nórdica, encontramos nuevas razones para leer a los vampiros, para encontrarnos en ese misterio de aquello que nos envuelve, que nos fascina y que sin embargo tanto nos aterra. Tratado sobre los vampiros, de Agustín Calmet, un sacerdote del siglo XVIII que escribió preferentemente tratados teológicos y que encontró tiempo para desafiar su fe, para desafiar su forma de ver el mundo, narrando historias noveladas de la forma en que varias regiones de Europa concebían el mito y el personaje del vampiro. Su conocimiento sobre la materia da mucho que pensar y siembra dudas sobre su propia situación en materia religiosa, pero el gran legado va a llegar hasta Stoker y aún más allá, porque nos ofrecerá la visión de aquellos elementos que identifican de manera definitiva al vampiro. Trilogía de la Oscuridad de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, una manera distinta de narrar temas de vampiros, una saga de 3 novelas que nos llevan al mundo moderno del vampiro que se encuentra entre nosotros, o que puede ser incluso quien menos lo esperamos. Una narrativa desde luego ágil, con la pluma del Toro, que da unas imágenes prodigiosas en torno a la imagen de este ser que se aparece, que desaparece y que sin embargo está presente en la conciencia siempre de todos los protagonistas. De Sheridan Le Fanu, una de las fuentes principales de las que abrevó Stoker y una de las primeras grandes novelas clásicas de vampiros.
una mujer que entra al mundo vampírico y que se fascina con este encuentro entre el erotismo, el pecado, la muerte, la resurrección y la vida para siempre en este ser y no ser. Estos temas quedan definidos en Carmila, que van a seguir adelante en otras formas noveladas. El propio Stoker reconoce su deuda con la novela y es una de las que no podemos pasar por alto. Dorada, de Lucius Shepard. Una novela que se sitúa, si bien en el siglo XIX, pero que introduce elementos nuevos, una novela contemporánea que introduce elementos sobre la liga entre el vampiro y la novela policíaca, la novela de misterio. El terror comparte la escena con una novela policíaca de un detective que trata de encontrar el hilo que lo va a llevar al terror, al pasmo, a este encuentro donde la muerte no es precisamente lo que habíamos pensado y que la vida tampoco es exactamente lo que esperábamos. Vampiros, de Alexei Konstantinovich Tolstoy. Una narrativa desde la óptica eslava, desde la óptica rusa, del personaje del vampiro, del mito de la sangre. Si bien el apellido nos llama la atención, se trata de un familiar lejano del gran novelista, pero nos ofrece una serie de cuentos vampíricos en los que la relación entre la vida y la muerte, entre el hombre y el misterio, se ponen de manifiesto. Esta es otra de las fuentes fundamentales de la literatura de Bram Stoker. Junto con Carmila, podríamos considerarlo el gran canon vampírico, y es uno de los grandes libros que no podemos olvidar. La ciudad vampiro, de Paul Féval. Tal vez la única novela que haya llegado a la gran literatura proveniendo del humor negro. Una novela surrealista, fantasiosa, fantástica en torno a la figura del vampiro, acicateada por este humor surrealista que va a darnos cuenta de que el vampiro, en toda su solemnidad y en toda su monstruosidad y majestuosidad al mismo tiempo, es también a veces motivo de una buena carcajada. Yo soy César Benedicto Callejas, esto fue La pasada de lista en Cisterna del Sol, 10 libros para hablar de vampiros. El vampiro es el personaje tal vez más incitante de la literatura de terror, porque nos ofrece una visión del mundo torcido, del mundo oculto que a veces aspiramos y que en cierta manera nos habita y nos llama a conocer nuevos mundos. Las fronteras entre la vida y la muerte no son siempre fijas, y este ir y venir entre vida, muerte, sangre y deseo es lo que constituye la esencia del vampiro. Háganos saber si el video le ha gustado, compártalo con sus amistades, suscríbase al canal, pero sobre todo, hagamos comunidad lectora. Únase a nuestro movimiento Una y Uno, por cada autor, una autora, pero sobre todo, ante todo, compartamos el inefable, el enorme placer de leer.